Queridos hermanos, el tema de la predicación esta mañana es Jesús en Getsemaní. El tema de la predicación, Jesús en Getsemaní. Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias otra vez esa parte, Marcos 14. Marcos 14, y esta mañana entonces estudiamos los versículos 32 a 42, la parte que leyó hermano Alex. Marcos 14, versículo 32 a 42. Esto es la parte que vamos a estudiar esta mañana. Marcos 14, 32 a 42. Hermanos, una pregunta. ¿Sabe usted lo que es soledad? Y entonces no necesariamente lo que significa la palabra, pero más, ¿sabe usted por experiencia propia lo que es soledad? En el mundo hay mucha soledad, lamentablemente, ¿verdad? ¿Y sabe usted también lo que es angustia? Sentir angustia. Hay que pensar un rato en esto, ¿sí? Soledad y angustia. Porque la mezcla de los dos, soledad y angustia, es algo terrible, es algo muy triste. ¿Sí? Soledad y angustia. Que no hay nadie, que no hay nada que está a su lado en tiempos muy difíciles. Que no hay nadie ni nada que le ayude. Esta mañana veremos que Jesús estaba así, en una manera tan grave que es incomparable que ninguna angustia y ninguna forma de soledad que podemos experimentar nosotros. Y si ustedes han experimentado eso en su vida, saben que eso puede ser algo muy grave, muy duro. Angustia y soledad. Hermanos, en estas semanas pensamos en el fin de la vida de Cristo en la tierra. Su sufrimiento, su crucifixión y también su resurrección. Esos eventos importantes que encontramos en la Biblia. Y en el capítulo que hemos leído esta mañana, el Marcos 14, estamos justamente en los últimos 2 días de la vida de Jesús antes de su muerte en la cruz. Y entonces, eso puede leer en ese versículo, si va a ver los títulos que están encima de las partes. Por ejemplo, 14, el capítulo 14 empieza, versículo 1, con el complot para prender a Jesús. Y después que Jesús es ungido en Betania por una mujer como una preparación para su muerte. Después podemos leer en los versículos 10 y 11 que Judas ofrece entregar a Jesús. Y después esa parte de 12 a 25 que habla sobre la institución de la Santa Cena. Que Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. La Pascua, una fiesta judía muy importante. Tenemos que pensar un rato en esto porque hay algo importante en la Pascua. En la Pascua, ¿qué hicieron los judíos? En la Pascua, los judíos mataron a un animal. ¿Cuál animal? ¿Quién sabe a cuál animal mataron los judíos en la Pascua? A un cordero. ¿Sí? Los judíos mataron
a un cordero. ¿Sí? ¿Y por qué mataron a un cordero en la Pascua? Eso fue ordenado porque cuando Jesús salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que celebrar esta Pascua, esta cena especial para matar a un cordero. Pero mira lo que está haciendo Jesús, hermanos. Jesús está celebrando la noche antes de su muerte, la Pascua. Y entonces con sus discípulos están matando a un cordero. ¿Sí? Pero ¿qué es el milagro? En la Biblia leemos que Cristo es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y entonces, con esa idea de matar a un cordero en el Pascua, en eso podemos ver cómo Dios mismo entregó a su Cordero, Jesucristo, para salvar a su pueblo. Y entonces, no es coincidencia que Jesús justamente en la noche antes de su muerte está celebrando la Pascua. No es coincidencia. Esta fiesta fue mencionada por Dios para mostrar que Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero de Dios. Y entonces, cuando ellos estaban celebrando la Pascua, también Jesús instituyó la Santa Cena. Bueno, la Santa Cena hemos celebrado hace 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, todo eso está pasando en el día antes de la muerte de Jesús. Y también leemos que Jesús anuncia que Pedro va a negar a Jesús, su negación. Todo esto ya ha pasado cuando encontramos a la parte que hemos leído. Jesús ora en Getsemaní. Porque después que Jesús había celebrado la Pascua con sus discípulos, ellos salen del salón donde estaban celebrando esta fiesta judía y van a hacer lo que Jesús hizo muchas veces durante su ministerio, durante su estado en la tierra. Ellos van a buscar un lugar tranquilo para estar juntos y para orar. Y entonces ellos van a buscar un lugar tranquilo. Una lección que podemos sacar de esto. Tenemos nosotros también estos tiempos para buscar un lugar tranquilo o un tiempo tranquilo en el día para estar a solas con Dios. ¿O es el único momento que usted ora aquí en la iglesia cuando visita un culto? Eso no es bueno. Hay que orar todos los días. Y hay que tener esos tiempos tranquilos para buscar a Dios en oración. Entonces lo que ellos hacen, Jesús con sus discípulos, ellos salen de la ciudad de Jerusalén, entran al campo y van a un huerto, Getsemaní. Un huerto. ¿Qué es un huerto en la Biblia? Getsemaní era una finca, podemos decir, una finca con árboles de olivos. ¿Sí? Entonces en este lugar está Jesús juntos con sus discípulos, 11 discípulos, porque Judas ya se fue. Y así encontramos entonces a Jesús en sus discípulos y sus discípulos en el versículo 32. Vamos a leer juntos el versículo 32. ¿Qué dice en esta parte? Vinieron pues Jesús y sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y para los discípulos no es algo raro lo que está pasando, porque ellos ya han experimentado eso muchas veces ya con Jesús. Están acostumbrados de orar juntos con su maestro. Eso podemos leer varias veces.
en la Biblia. Pero casi nunca, excepto una oración especial en el Evangelio de Juan, casi nunca leemos un relato tan íntimo como en esa parte y podemos leer literalmente lo que está orando Jesús, lo que está diciendo Jesús a su Padre Celestial. Y entonces, por eso, solo por eso esa parte ya es especial. Y esta vez, el tiempo de la oración, eso puede percibir los discípulos muy rápidamente. Esta vez, este tiempo de oración de Jesús es muy diferente que las veces anteriores. Mira lo que dice el versículo 33. Y Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y qué va a pasar? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces, Jesús va a empezar a estar triste y va a estar muy angustioso. Y eso también es algo muy especial, hermanos. Jesús, en todos los evangelios, en todas las historias que encontramos en la Biblia, Jesús nunca estaba angustioso. Nunca. Él tenía un coraje incomprensible. Triste sí. Triste podemos leer también en otras partes. Por ejemplo, cuando falleció su amigo Lázaro, dice la Biblia que Jesús lloró. Y también una vez, cuando Jesús estaba viendo la incredulidad de los judíos en Jerusalén, Él estaba también llorando por la incredulidad de ellos. Eso también es una lección, hermanos. A veces nosotros pensamos, a esa persona, bueno, él no quiere seguir a Jesús, nosotros sí. Pero Jesús es muy diferente, hermanos. Jesús realmente está llorando cuando una persona no quiere creer en Él. Llorando, ¿sí? Nosotros no podemos ver, por supuesto, porque Jesús no está presente con su cuerpo humano aquí. Pero de la palabra lo sabemos, ¿sí? Cuando una persona está en un camino de perdición, Jesús llora por esa persona. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. También en esto. Pero como he dicho, Jesús nunca estaba angustioso. Nunca. Él no tenía temor por los judíos que querían matarlo. Él no tenía temor por la gente. No tenía temor por los romanos. Él no tenía temor por nadie. Lo que él estaba haciendo siempre, muy tranquilo, predicando la palabra. No huyó. No tenía angustia. Pero ahora leemos en la palabra que él está muy angustioso. Versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Una tristeza tremenda cae sobre Jesús. Hasta la muerte, dice Jesús mismo. Su miedo, su angustia, su tristeza es tan grande que él ya no quiere vivir. Imagínense. Y parece que su soledad y su temor es tan grande que ya está esperando aún ayuda de sus discípulos. Por eso dice, velad, velad. Quedaos aquí y velad. Ustedes tienen que estar a mi lado.
Eso tiene que ser algo muy raro para los discípulos también, ¿verdad? Su maestro que siempre dijo, la fe de ustedes es tan pequeño, tiene que tener más confianza. Y ahora su maestro grande que siempre estaba tan seguro, tan estable, ahora dice, ayúdame, porque yo tengo angustia. ¿Qué está pasando con Jesús, hermanos? Porque Él sabe que ellos son débiles. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, Jesús se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Jesús está solo, dejó a sus discípulos atrás y Él ora. Y el contenido de su oración podemos leer. O que ese momento, dice Jesús, pase, porque no lo puedo soportar. Y versículo 35 lo dice con más énfasis. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Abba, Padre, dice Jesús. La palabra Abba es una palabra muy íntima. Jesús está orando para esperar esperanza solo de su Padre en el cielo. Y dice, aparte de mí esta copa, es una expresión para decir, aparte de mí esas cosas que tengo que hacer. Esa oración, hermanos, esa oración, ¿qué es? ¿Es tal vez desobediencia? ¿Que Jesús no quiera hacer la voluntad de su Padre? A veces podemos pensar así, ¿verdad? Él está orando. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. ¿Sí? Podemos pensar que Jesús está orando que Dios tiene que cambiar su plan. Que Él no está de acuerdo con su voluntad. Pero mira cómo la oración termina. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, en esa oración podemos ver algo, lo que podemos ver también en la vida de un niño pequeño, a veces. Si nosotros somos buenos padres, y espero que usted es un buen padre, puede ser que los niños dicen a veces, papá, yo tengo que ir a este lugar, pero yo tengo miedo para ir solo. Yo tengo miedo para ir. Está bien si tú vas conmigo. Si un niño está hablando así con su padre, ¿eso es desobediencia? Claro que no. Claro que no. Él está poniendo su confianza en su papá y pidiendo ayuda a su papá. ¿Sí? Eso no es desobediencia. Y entonces esa oración de Jesús no es desobediencia. Es desesperanza. Su angustia y su tristeza es tan fuerte que Él dice, Padre, tú tienes que ayudarme. Tú tienes que inventar otro plan porque eso no puedo hacer. ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué tiene tanto miedo? Es tal vez porque antes él tenía el coraje para responder a los líderes judíos y ahora él tiene miedo por los líderes judíos que van a matarlo. ¿Es eso el problema? O tal vez por los romanos, que él tiene miedo por lo que van a hacer los romanos porque Jesús sabe lo que va a pasar. ¿Es eso el problema? ¿O por los gobernantes que van a crucificarlo? ¿Es eso el problema?
¿Es ese miedo que Él tiene? No, eso no es el problema. Sabemos de todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores, que Jesús no tiene miedo por los hombres. ¿Qué es el miedo que Jesús tiene? ¿Es por el futuro? Nosotros podemos tener mucho miedo por el futuro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes no tienen miedo por el futuro? Especialmente en estos tiempos, mira lo que está pasando en todo el mundo. Podemos tener miedo por lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Yo le cuento algo. Los cristianos no tienen que tener miedo. ¿Por qué no? Porque todo lo que pasa y todo lo que pasará está bajo el control de nuestro Padre Celestial. No hay razón para temer. Entonces, el temor que Jesús tiene no viene de los hombres, lo que van a hacer los hombres, porque Jesús sabe perfectamente, ellos van a matarme, ellos van a maltratarme, ellos van a crucificarme. Jesús lo sabe, pero de eso no viene su temor, esto no es. Por eso Él no ora, Padre, si fuera posible, líbrame de esos malvados que me quieren matar. Eso no está diciendo. Él está hablando sobre una copa. ¿Cuál copa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos momentos íntimos que leemos en esa parte? ¿Qué está pasando? Está pasando algo que no podemos entender totalmente. El Padre de Jesús, su Padre Celestial, está dejando a Jesús. Eso está pasando. Jesús experimenta que su Padre lo deja solo. Y imagínense, hermanos, Jesús tiene el mejor Padre que hay. Y Jesús en toda la eternidad estaba en su presencia. Él siempre ha experimentado su dulce presencia. Siempre. Y entonces, en lugar de tener y de poder confiar en su Padre Celestial como siempre, el Padre más cariñoso, más hermoso que hay, ahora Él se siente completamente solo. Y entonces Él no tiene miedo por lo que van a hacer los hombres, Él tiene miedo por ser dejado de su Padre Celestial. Esto está pasando. Es como un niño pequeño que pierde a sus padres en medio de una multitud. ¿Qué va a hacer este niño? Él va a gritar de desesperación: papá, mamá, ¿dónde están? ¿Sí? Algo así. Como un niño pequeño. Pero no solo esto, hay más. Hay algo más. Como he dicho, Él está hablando sobre una copa. ¿Qué está en esta copa? Jesús sabe que desde ahora y en el siguiente día, su Padre no solo va a dejar a Jesús, su Padre también va a derramar su ira sobre su propio Hijo. Hermanos, nosotros podemos tener miedo por los hombres, por la ira de los hombres, por el odio de los hombres. Pero Jesús no tiene miedo para la ira y el odio de los hombres. Él tiene miedo por la ira de su Padre que va a ser derramado sobre Él. Y Jesús tema la ira de Dios. Porque la ira de Dios está sobre Cristo por el castigo de los pecados. Dios va a castigar los pecados a su Hijo.
Y Jesús sabe lo que es la ira de Dios. ¿Saben ustedes también lo que es la ira de Dios? Yo pienso que muchas veces no sabemos lo que es. La ira de Dios, hermanos, es el infierno. Yo sé que hoy en día hay predicadores que predican que Dios es amor, entonces por eso no existe un infierno. Yo estoy muy seguro que hay un infierno. ¿Por qué? Es porque y eso vamos a ver en esta mañana también, yo puedo leer en la Biblia cuán grande es la ira de Dios sobre el pecado. ¿Qué es el infierno? Un lugar eterno sin posibilidad de escapar. Y si usted no cree en el infierno, tiene que leer muy, muy bien esas partes. Porque la angustia que tiene Jesús en este momento, en esta parte, es la angustia que podemos ver en el infierno. La angustia por la ira de Dios, la ausencia de amor de su Padre. ¿Y qué hacen sus discípulos? Ellos tal vez piensan, mira, nuestro maestro, tenemos que consolarlo, tenemos que ayudarlo en oración, tenemos que estar a su lado. Mira lo que dice, versículos 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabe de la debilidad de los discípulos. Jesús sabe que Él no puede esperar nada de ellos. Él está completamente solo para enfrentar la soledad y la ira de Dios que caerá sobre Él. Y yo voy a decirle una verdad. Si usted todavía no conoce a Cristo, voy a decirle una verdad. Hay que tener ese mismo temor. Hay que tener esa misma tristeza. Hay que tener esa misma angustia. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a caer sobre usted si usted no está en Cristo. Usted dice tal vez, pero hermano, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? ¿Por qué es que el Padre está dejando a su propio Hijo? ¿Por qué es que el Padre derrama su ira sobre su propio Hijo? Eso no es justo. Dios es amor, hermano. Y todo esto, lo que leemos en esa parte, Dios está haciendo, ¿para qué? Para mostrarnos su amor. Porque Él quiere salvarnos de nuestros pecados. Pero solo es posible así. Porque con cada pecado que cometemos nosotros, hermanos, causamos una deuda. Y Dios pide de nosotros para recompensar cada pecado que cometemos. Y yo puedo contarle, basado en la Biblia, que nosotros no podemos recompensar ningún pecado. Esa vez que usted robó ese lápiz en el colegio, ese pecado es suficiente para condenarle para siempre. ¿Y qué está haciendo el Padre? El Padre está castigando a su propio Hijo. Y el Padre nos promete ahora
que cada uno que confía en su Hijo, que cree en su Hijo, que su ira no va a caer sobre ellos. Porque esa ira ya cayó sobre su Hijo. Y entonces lo que está haciendo Cristo en esta parte es tomando la condenación, cargando la ira de Dios que merecemos nosotros. Esto es amor, hermano. Esto es amor. Dios derramó su ira sobre su Hijo para que no será derramado sobre nosotros. Versículo 39 a 41. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ya ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. 3 veces Cristo pide ayuda a sus discípulos. ¿Y qué hicieron ellos? Nada. La debilidad, hermanos. La debilidad. ¿Cuántas veces tenemos que confesar que nosotros somos débiles? No podemos hacer nada para nuestra propia salvación. Nada. Todo tiene que hacer Dios. Todo. ¿Podemos nosotros cambiar a nosotros mismos? Imposible. Si usted está tratando, lo puede hacer por poco tiempo tal vez, en pocas cosas. Pero el único que puede cambiarnos realmente es Cristo, porque somos débiles. Cristo entonces tomó toda la ira de Dios, toda la condenación sobre él. Lo hace, no como una víctima de la situación, él lo hace voluntariamente, porque Dios es un Dios de amor y Cristo lo hace por amor para salvar a su pueblo. Mira lo que hizo Jesús para salvar a su pueblo, hermano. Una vez escuché un ejemplo. Había un chico en el colegio que tenía un padre muy cariñoso, un padre muy bueno. Y ese chico estaba en el colegio, pero sus compañeros en clase siempre estaban molestándolo, siempre. Pero fuertemente ellos se burlaban de él, lo pegaban, maltrataron y nadie lo ayudaba. Y cierto día, cuando ese chico salió del colegio, estaba en la calle, y viene de nuevo este grupo de sus compañeros para maltratarlo. Y entonces ellos estaban golpeando. Y al momento que ese grupo está ahí, con ese chico en medio, y todo ese grupo está atacando a ese chico, viene su padre por la calle, caminando por la misma calle. ¿Y qué hace su padre? El chico está gritando: papá, papá, ayúdame. ¿Quién puede resistir un grito así? Pero ¿qué hace el papá de este chico? Lo negó completamente, pasando por otro lado de la calle, se fue. Gracias a Dios, esa historia no es real. Pero eso es lo que está pasando en esa parte. Una vez Dios el Padre está negando a su propio Hijo. ¿Para qué? Para poder salvar a nosotros. La única manera. La única manera. ¿Y cómo lo hace? Como un papá duro, diciendo: eso no me importa por un momento. No, hermanos, con un corazón quebrantado, estoy seguro.
¿Por qué hizo Dios el Padre así con su Hijo? ¿Lo odiaba? No, hermanos. Solo así fue posible restaurar la paz con pecadores como usted y yo. El amor de Dios para con nosotros, hermanos, es tan grande que el Padre Celestial dejó por un tiempo a su propio Hijo, lo más amado que Él tenía. Y en todo esto, hermanos, está mostrando su misericordia a cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Qué quiere recibir de parte de Dios? ¿Su ira o su amor? La decisión es suya. Y no hay otras posibilidades. Solo puede recibir su amor o su ira. Y los dos lo puede recibir eternamente. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué hace usted con un amor tan grande? ¿Lo rechaza? ¿Lo rehúsa? Queridos hermanos, si ustedes lo van a rechazar, significa que la ira de Dios caerá sobre ti. Una promesa segura de la Biblia. No son mis palabras. No son mis palabras. ¿Lo quieres saber? Mira, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, versículo 36. En caso que usted está pensando lo que predica el hermano son las palabras del hermano. Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El resumen de la predicación. ¿Qué significa creer en Jesús? Hay personas que dicen, eso significa que yo creo que Dios existe. No, para nada. Satanás cree que Dios existe. Lo que significa creer en el Hijo, hermanos, es entregar toda nuestra sed a Él para empezar a vivir una vida nueva y aceptar su salvación. Eso es creer en Jesús. Y si usted todavía no ha hecho, la ira de Dios caerá sobre ti. La verdad de la palabra. Y si usted no cree que eso va a pasar, Dios aún lo hizo a su propio Hijo. Y seguro que va a hacer a usted. Hay que aceptar a Jesús como su Salvador. Porque si no lo hace, la ira de Dios caerá sobre ti. Y si lo hace, el amor de Dios caerá sobre ti. Mira su amor, hermanos. Mira su amor para nosotros, queridos hermanos. Jesús fue dejado para su Padre, por su Padre, para salvar a nosotros. Eso es el milagro de la cruz. El secreto es, Jesús fue dejado por un momento para que nosotros jamás seremos dejados por Dios. Amén.